Antes de comenzar este estudio sobre la escatología bíblica, quisiera, mis amados hermanos o amigos que están viendo este video, que pongamos toda atención a lo que quiero presentar. Con este estudio, amados hermanos, no pretendo establecer una contienda escatológica. Solo me voy a limitar a presentar lo que nuestra iglesia cree con respecto a este tema. Y para ello, solamente nos vamos a concentrar en la sola escritura. La primera pregunta que puede surgir a cualquier persona que esté viendo este video: ¿qué es la escatología? Este término de escatología proviene de dos palabras griegas que significan estudio de las últimas cosas. La palabra escato significa último, postrero. La palabra logía significa tratado, discurso, estudio. Entonces podemos definir, dar la definición. La escatología bíblica es la rama de la teología dedicada al estudio de la doctrina de las últimas profecías que ocurrirán con referencia al fin del mundo en el plan de Dios, tanto a nivel personal como general de toda la humanidad. Tradicionalmente se ha entendido la escatología con referencias a eventos que aún están por suceder, tanto en relación personal con los individuos como en relación con lo que va a acontecer en el mundo. De ahí que se habla que la escatología se puede dividir en dos aspectos: la escatología individual, la que trata cuestiones como la muerte física, la inmortalidad del alma, y el estado intermedio, o sea, el estado entre la muerte y la resurrección general. Y también la escatología general, la que trata al respecto del regreso físico de Cristo, la resurrección general de todos los muertos, el juicio final y el estado final. Quiero hacer referencia a un pensamiento de Joquema, el cual señala diciendo: aunque estamos de acuerdo en que la escatología bíblica incluye las cuestiones mencionadas anteriormente, o sea, la escatología individual y la escatología general, debemos insistir en que el mensaje de la escatología bíblica se empobrecería seriamente si no incluyéramos en ella el estado presente del creyente y la fase presente del reino de Dios. En otras palabras, la escatología cósmica debe incluir tanto lo que podríamos llamar escatología inaugurada como la escatología futura. En realidad, nuestra doctrina es de una escatología inaugurada. La escatología no debe ser considerada como algo que se halla solo en los libros de Daniel y Apocalipsis. La mayoría de los cristianos, cuando tú le hablas de escatología, comienzan a pensar directamente en Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, etc. Pero es importante que consideremos que la escatología bíblica no solo se basa en estos libros, sino como un aspecto integral de toda la revelación bíblica, como algo que domina y permea el mensaje de la Biblia. Nuestra escatología declara el señorío de Cristo ya inaugurado, escatología realizada, pero no plenamente consumado en el tiempo de la creación y el tiempo que hoy estamos viviendo en la humanidad. También la escatología reformada declara que Cristo retornará, escuchen bien, visible, no de forma secreta, visible, física, audible y gloriosamente se manifestará su señorío pleno y eterno en el mundo, en un mundo nuevo, recreado para su gloria. Esa es nuestra escatología futura. Creemos que pronto vendrá Cristo físicamente, glorioso, para estar en su reino eterno consumado
para toda la eternidad en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Por lo tanto, nuestra confesión escatológica, con mucho gozo, podemos decir, aleluya, gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pero también, con un deseo profundo en nuestro corazón, podemos también decir, Señor, ven, Señor Jesús, para estar contigo en el reino eterno para la eternidad. Con respecto a la escatología, existen diferentes líneas escatológicas: el historicismo, el preterismo, futurismo e idealismo. Básicamente, estas líneas de interpretativas exponen el cumplimiento de las profecías del fin de los días o de los últimos tiempos en diferentes momentos históricos y también en diferentes formas simbólicas. Comencemos con el historicismo. El historicismo interpreta que las profecías de los últimos tiempos, en especial Daniel y Apocalipsis, se han cumplido con su mayor parte, en su mayor cantidad, en la época de la Reforma Protestante, que identificaban al papado con el anticristo y a la Iglesia Católica con la Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. El historicismo entiende el último tiempo como el periodo de la Iglesia, desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor, en lugar de al final de los tiempos solamente. Y los acontecimientos se entienden como cumplidos a lo largo de la historia de la Iglesia, con la excepción de la segunda venida de Cristo, el juicio y el reino de Dios, que sí se entienden como futuro. Es en su origen el historicismo la visión de muchos reformadores, Lutero, Calvino y otros más, a quienes también seguiría Edwards, y casi toda la iglesia protestante puritana del siglo XVI y XVII hasta el siglo XIX, cuando el concepto de dispensacionalismo o futurismo radical arraigó en el protestantismo. Aunque veremos luego, posteriormente, cuál ha sido el origen de este pensamiento dispensacionalista. Comencemos a hablar ahora del preterismo. El preterismo enseña que todas las profecías escatológicas se cumplieron ya en el 70 después de Cristo. En el caso del preterismo extremo, conocido también como pantelismo, el milenio se interpreta como el periodo entre la victoria de Cristo en la cruz y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La resurrección ya se efectuó según esta interpretación, lo cual es un grave error. Recordemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 17 al 19 cómo Pablo tuvo que hacerle frente a algunos que hablaban de que ya la resurrección se había efectuado. El origen de interpretación preterista procede de un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar, que en el siglo XVII la presentaba para su distribución con la intención de ofrecer una interpretación de los eventos escatológicos que no identificasen al papado y al catolicismo como el anticristo y la Babilonia que mata a los verdaderos cristianos, como contemporáneamente a él ocurría en la Santa Inquisición. Futurismo. El futurismo ubica los acontecimientos finales en el futuro de la historia, precisamente al final de los tiempos. Se interpretan todos los acontecimientos proféticos como eventos finales y todos ellos en la Biblia de forma literal, aunque evidentemente sean simbólicos en las Escrituras.
Cabe resaltar que hoy en día hay una gran mayoría de iglesias protestantes que enseñan esta doctrina escatológica, o sea, tienen este punto escatológico en sus dos versiones, que son el premilenialismo histórico y el premilenialista dispensacionalista. El origen radical de estas interpretaciones no procede del protestantismo, que lo vamos a ver posteriormente. Cuando hablemos del dispensacionalismo, nos vamos a detener a hablar de la historia, del origen precisamente del premilenialismo dispensacional. Hablemos del futuro. El origen del futurismo se remonta al año 1585, más o menos. Un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera comenzó a trabajar por su propia cuenta. Él buscó profundamente dentro de todas las profecías bíblicas y el resultado de su obra fue el distorsionamiento y la denigración de la verdad profética. La interpretación futurista de Rivera acerca de Daniel capítulo 9 llegó más lejos con una obra de otro jesuita llamado Roberto Bellarmine. A estos dos, Francisco Rivera y Roberto Bellarmine, se añadió un tercero, Luis de Alcázar. Estos hombres eran los mejores soldados de Roma y tenían una misión: contrarrestar la enseñanza escatológica de los reformadores de aquel tiempo. El grandioso libro de Ralph Woodrum, titulado Grandes Profecías de la Biblia, en sus páginas 196 y 197, él resume la doctrina profética de Rivera de la siguiente manera. Rivera publicó un comentario de 500 páginas de largo, acerca de los grandes puntos de la Babilonia y del Anticristo. El objetivo era hacer a un lado las enseñanzas protestantes de que el papado es el Anticristo. En su comentario, él asigna los primeros capítulos de Apocalipsis al siglo I. El resto lo restringió literalmente a 3 años y medio al fin de los tiempos. Enseñó además que el templo judío será reedificado por un anticristo individual, quien abolirá la religión cristiana, negará a Cristo, pretenderá ser Dios y conquistará el mundo. Me hago una pregunta. ¿Le suena familiar esto en su iglesia? ¿Ha escuchado esto alguna vez en su iglesia? Algunos de los maestros que enseñan el futurismo le dijo quién fue el autor de este ataque a la reforma, a los hermanos reformados, a los hermanos cristianos de la época de la reforma. Aún los estudiadores seculares narran la táctica de la contrarreforma romana. La Enciclopedia Británica, en el volumen 23, página 213 de la 11ª edición, dice: bajo la presión del ataque de los protestantes, surgieron nuevos métodos del lado papal. A Rivera se le identifica como el fundador de la escuela futurista de interpretación. William A. Bindenwolf, en su comentario sobre la Biblia, llega a la siguiente conclusión en cuanto al origen del sistema futurista. Esta escuela comenzó en el año 1580 por el jesuita Rivera,
quien, como dice Guinness, como Alcázar, se movió para aliviar al papado del terrible estigma que le fue impuesto por la interpretación protestante, la escuela histórica. Él trató de hacerlo al referir estas profecías al distante futuro, en lugar de como Alcázar lo hizo al distante pasado. Mientras Jonathan Edwards editaba sus escritos apocalípticos, expresó lo siguiente: la resuelta polémica de los exégetas protestantes causó que la comunidad católica romana diera una inevitable respuesta. Cerca del siglo XVII, dos prominentes jesuitas escribieron comentarios en los que daban distintas interpretaciones de Apocalipsis. Francisco Rivera sostuvo que las profecías del anticristo aún no se habían cumplido. Expuso que el anticristo sería un judío que engañaría al mundo y que reinaría por 3 años y medio. Por el contrario, Luis de Alcázar pensó que las profecías de Apocalipsis ya se habían cumplido en las luchas de la iglesia primitiva con el judaísmo y el paganismo. Los 2 capítulos de Apocalipsis, dijo él, hablan del triunfo de la iglesia católica romana. Una vez más, enfatizaré una verdad fundamental. La escuela futurista de la profecía bíblica fue creada por una sola razón: para combatir la reforma protestante. La primera estrategia de Rivera fue usar las 70 semanas del libro de Daniel. Él enseñó que la semana 70 de Daniel estaba aún en el futuro. Él dijo que Dios primeramente había dado 69 semanas y que éstas concluyeron con el bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo. Dijo que Dios extendió las semanas 70 para el futuro. ¿Le suena a usted eso cotidiano hoy en las iglesias? Y esto fue extendido al futuro para que acontezca al fin de los tiempos. Esto es como si Dios hubiese colocado una liga, un muelle gigante en esta medida de tiempo mesiánica. Le pregunto a usted, amado hermano que está escuchando este video, ¿le suena conocida esa doctrina? Exactamente este es el escenario que usan los dispensacionalistas para argumentar su doctrina. La escuela futurista ganó una aceptación general entre los católicos. Se les enseñó que el anticristo era un solo individuo que no reinaría sino hasta el fin de los tiempos. Pero este esfuerzo en hacer a un lado la enseñanza de que el anticristo también se manifestaba en el papado falló en detener el avance de la ola de la verdad protestante, al menos por un tiempo. Manuel de Lacunza, otro jesuita chileno, que escribió un manuscrito en español titulado, muy famoso este manuscrito, La venida del Mesías en gloria y majestad, lo escribió bajo un seudónimo, Juan Josafat Ben Ezar, en el año 1791. Lacunza escribió bajo un nombre judío para ocultar el hecho de que él era católico, con el fin de dar a su obra una mejor aceptación en el protestantismo, su objetivo principal. También era un defensor del futurismo. Lacunza deliberadamente trató de aliviar la presión sobre el papado,
al proponer que el anticristo estaba todavía lejos en el futuro. Sus manuscritos fueron publicados en Londres, España, México, Francia, entre el 1811 y el 1826. Amado hermano, quiero que mediten en este origen histórico. Hoy muchas iglesias enseñan acerca de esa gran semana que no se ha cumplido en Daniel capítulo número 9 y que será cumplida en el futuro, donde vendrá el anticristo y crearán un templo y harán sacrificios. Amado hermano, esto es de origen jesuita. Esto lo creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para contrarrestar la reforma, para hacerle frente a los hermanos reformadores que acusaban al papado de ser anticristo y a la Iglesia Católica como la Babilonia. Amados hermanos, esto es una gran verdad. Esto es una realidad que no podemos ocultar. Le voy a hablar ahora del idealismo. El idealismo interpreta los acontecimientos escatológicos de forma espiritual y simbólica a lo largo de la época de la Iglesia. Como característica, en lugar de personajes o eventos históricos, se centran en Jesucristo en lugar de las distintas visiones proféticas de eventos, fechas, etc. No obstante, conviene explicar que su estudio es de una gran utilidad en cuanto al simbolismo espiritual que engloba toda la historia de la Iglesia. Ejemplos claros de la visión idealista en eventos que se cumplen durante la historia de la Iglesia es el milenio, los 1000 años de Apocalipsis 20. Muchos lo toman de forma literal y se olvidan de la simbología que está alrededor de este milenio que se habla en Apocalipsis 20. La gran tribulación como característica de la persecución contra la iglesia de toda la época. La iglesia ha sido perseguida toda la época y seguirá siendo perseguida. La bestia, el anticristo, como todo lo que se opone a Cristo en lugar de personajes específicos, o los sellos, las trompetas, o las copas de Apocalipsis, como la guerra entre ángeles de los dos bandos en lugares celestiales. Mucho simbolismo hay en Apocalipsis. Y muchos hermanos que toman Apocalipsis de una manera totalmente literal, se olvidan de que también hay un simbolismo. Quiero especificar, hermano, que no existe una posición puramente en cada una de estas líneas. Hay hermanos que tienen algo de idealismo, futurismo, o sea que puede haber una mezcla de diferentes posiciones. Pero quiero decirle, hermanos, que este objetivo es, el objetivo de esta conferencia es mostrarle a ustedes, amados hermanos, de que el premilenialismo dispensacional no es el único, no es el único esquema escatológico que existe como a mí me enseñaron en la iglesia. Quiero, a partir de este momento, en ver algunas interpretaciones escatológicas fundamentales, las 4 más fundamentales. Durante muchos años, amados hermanos, en la iglesia donde comencé en mi vida cristiana, me enseñaron el premilenialismo dispensacional. Y de verdaderamente me enseñaron que esa era la única verdad. Que no existía otro modelo escatológico que no fuera ese. Pero a la medida que fui creciendo en la fe,
aparecieron ciertas dudas en mi vida con respecto a este esquema escatológico de premilenialismo dispensacional. Y en el buscar y en el estudiar, descubrí que el premilenialismo dispensacionalista no era el único que existía, sino que habían tres esquemas más: el premilenialismo histórico, el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo dispensacional. Quiero decirles que el esquema premilenialista dispensacionalista, que es principalmente futurista, es el que más se enseña en las iglesias evangélicas en el día de hoy. Es el esquema más popular en nuestros días. Pero que sea el esquema más popular en estos días no quiere decir que sea el correcto. Vamos a comenzar haciendo un análisis de cada uno de estos esquemas escatológicos, estas interpretaciones escatológicas. No vamos a profundizar totalmente en ellas porque no tendríamos tiempo. Solamente quiero hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Y en el futuro, en estas conferencias sobre escatología que estamos dando en nuestra iglesia, iremos profundizando en cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el premilenialismo histórico. Al notar el nombre de este esquema, premilenialismo histórico, nos indica que este esquema se encontraba en la historia de la iglesia anterior, escúchame, este esquema es anterior al premilenialismo dispensacional que apareció alrededor del año 1830. ¿Qué cree este esquema? Los hermanos premilenialistas históricos, ¿qué creen? Este esquema también ha recibido el nombre de premilenialismo pactal o premilenialismo del pacto. Pues dicho esquema está asociado con la teología del pacto, que vamos a verla posteriormente en nuestra conferencia sobre escatología. Vamos a hacer un paréntesis y nuestro pastor va a traer la conferencia sobre teología del pacto. Este esquema, muy importante, no separa a Israel de la iglesia de la manera que lo hace el premilenialismo dispensacional. Este esquema ve a la iglesia como el nuevo Israel de Dios y rechaza la distinción entre Israel e iglesia que desarrollan los dispensacionalistas. Esta forma de premilenialismo rechaza la teoría del rapto secreto construida por el dispensacionalismo. Además, ellos creen que antes de la segunda venida de Cristo aparecerá la apostasía y comienza la tribulación. Este esquema presenta un reino de 1000 años sobre la tierra después de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, ocurre la primera resurrección. Después de esto, comienza el reinado milenial en el cual cohabitarán personas con cuerpo glorificado y personas con cuerpos no glorificados, personas santificadas y personas impías. La vida continuará de forma natural. Las personas sin cuerpo glorificado se casarán y tendrán familias, tal como sucede en estos tiempos. Al inicio del milenio, Satanás es atado y al final de los 1000 años, Satanás es suelto nuevamente y las naciones se rebelan contra Jesucristo, dando entonces inicio de la gran batalla de Armagedón. Jesucristo se enfrenta a Satanás y los lanza al lago del fuego. Ocurre la segunda resurrección. Los elegidos van al cielo eterno
y el diablo, la muerte y el Hades son echados al lago del fuego. Y después de esto habrá una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Este es, de forma general, el esquema premilenialista. Repito, premilenialista, porque creen que Cristo regresa antes del reino literal de 1000 años que ha de suceder después de la segunda venida de Cristo. Vamos a enfocarnos ahora en el postmilenialismo. El postmilenialismo, este esquema, no existen dispensaciones, sino una perspectiva del reino por consumarse en la tierra, gracias a la victoria ganada por Cristo a través de la iglesia. El postmilenialismo, cree que el reino milenial está presente. Jesucristo está reinando. Ahora, el inicio del milenio es debatible entre los postmilenialistas. Algunos dicen que comienza de manera abrupta o de manera gradual. Otros dicen que es posible que haya comenzado o apenas está por comenzar. Y aún estos que dicen que está por comenzar, algunos puntos de inicio podrían ser la conversión de Israel al cristianismo, el aprisionamiento de Satanás o la derrota del anticristo. Ellos creen cuando comience el milenio, Satanás será atado, y la evidencia es la evidencia de atadura. Creen ellos, Satanás será atado durante el milenio y llegará toda la humanidad a conocer el evangelio y habrá una gran prosperidad evangélica en el mundo entero. Durante el milenio, ellos creen que habrá una tremenda expansión del cristianismo, se incrementa la paz y la prosperidad en el mundo al llegar el evangelio a todas las naciones. Gran número de etnias judías vienen a la fe cristiana. Antes que Cristo regrese, habrá un pequeño periodo de apostasía. Algo contradictorio con lo que dije anteriormente. Porque si habrá un incremento de paz y prosperidad en el mundo, a tal punto que todas las naciones conocerán al Señor y todas las naciones se convertirán al Señor, ¿cómo es posible que al final de ese milenio, antes que Cristo regrese, haya un pequeño periodo de apostasía? Eso me pone a pensar. Enseña que Jesucristo regresará después del milenio. Ocurre la resurrección y el juicio final. Una sola resurrección. Ellos creen que habrá una sola resurrección. Los heridos van al gozo del Señor. El falso profeta, la bestia y el diablo y el Hades serán rechazados al lago del fuego. Y vendrá nuevo cielo y nueva tierra, donde ya estaremos con el Señor para la eternidad. Amilenialismo. El amilenialismo, como palabra clave, la clave del amilenialismo es que creen que el reino de los cielos está entre nosotros. Y tienen un aspecto muy importante del ya. Ya el reino está con nosotros, pero todavía no en la manifestación gloriosa de ese reino. Muchos creen que el nombre amilenialismo significa la no existencia de milenio, pero en realidad no es así.
debería llamarse milenialismo realizado. Veremos posteriormente por qué. Este esquema existe una perspectiva de reino inaugurado en la tierra, con la iglesia gozando de las realidades del reino, pero esperando un cumplimiento aún por consumarse en su totalidad. Hay una tensión interpretativa entre ya el reino inaugurado, pero todavía no el reino consumado. El reino milenial está presente. Jesucristo está reinando. Eso creen los amilenialistas. Satanás ha sido atado y la evidencia es el esparcimiento del evangelio y Satanás siendo incapaz de seguir engañando a las naciones, o sea que Satanás se le ha impedido, no se le permitirá que que el evangelio se proclame en todas las naciones. O sea que el evangelio se ha extendido, eso no lo puede detener Satanás. O sea, la evidencia de que ha sido atado es el esparcimiento del evangelio y Satanás siendo incapaz de detenerlo. Las promesas hechas a Abraham, Israel y David son cumplidas en Cristo y en la iglesia, no en el Israel físico. El milenio para un amilenialista es el periodo de tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O sea que el milenio está asociado con la edad del evangelio y de la iglesia. Antes del regreso de Cristo, Satanás será librado y la apostasía alcanza grados superiores, dando origen a una persecución contra la iglesia como jamás se haya visto. Los elegidos van al gozo del Señor. El falso profeta, la bestia, el diablo y el Hades serán echados al lago del fuego. Cristo regresa después de que este milenio sea completado. Cuando Cristo regrese, ocurrirá la resurrección de todos los muertos. Una sola resurrección. Y se celebrará el juicio final. Un solo juicio. Los santos a vida eterna y los justos al castigo eterno en el lago del fuego. Después de este juicio ocurrirá cielo nuevo y tierra nueva, entrando en la eternidad con Cristo. Pasemos a hablar ahora del premilenialismo dispensacional clásico. Los premilenialistas dividen la historia de la redención en 7 etapas. Número 1, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, la era de la iglesia que hoy estamos viviendo y el reino milenial. Según Scofield, un gran dispensacionalista, en su Biblia comentada él dice: una dispensación es el periodo de tiempo durante el cual el hombre tiene que ser probado con respecto a su obediencia hacia alguna revelación definida de la voluntad de Dios. Es decir, cada dispensación es una nueva prueba a la cual se sujeta el hombre y cada dispensación termina en juicio y total fracaso. Así lo enseñan los dispensacionalistas. La inocencia termina con la caída, la conciencia con el diluvio. No voy a detenerme a estudiar cada una de esas dispensaciones, pero en cada una enseñan Dios con un propósito, el hombre fracasa y Dios derrama de su juicio. Vuelve a comenzar otra dispensación, nuevas promesas, el hombre fracasa
juicio y así sucesivamente. Mi pregunta es, ¿será Dios tan mutable de intención que tiene que cambiar su voluntad respecto al hombre 7 veces? Piensen en eso. No voy a entrar a profundizar en cada una de las dispensaciones. No es el tiempo, lo que quiero presentar de forma general y hacerlo pensar a usted, a que usted busque, indague, estudie qué significan estas dispensaciones para un premillenarista dispensacional. ¿Qué creen ellos con respecto a la escatología? ¿Qué cree un dispensacionalista con respecto a la escatología? Amados hermanos, debido a que la gran mayoría de las iglesias en el día de hoy han tomado este esquema escatológico, yo quiero detenerme para explicar algunos de los aspectos generales de este esquema y su origen histórico, pues creo que es de gran importancia que el pueblo de Dios tenga conocimiento de cuál es el origen de esta interpretación tan popular. Número 1. ¿Qué nos espera el futuro según este esquema? Número 1. La iglesia e Israel son dos pueblos diferentes. Dos pueblos diferentes de Dios. La iglesia es el Israel espiritual e Israel es el Israel físico. Parten de ahí. Número 2. Cuando Jesucristo vino por primera vez, vino a cumplir una profecía dada por los profetas del Antiguo Testamento, la cual consistía en el establecimiento de un reino terrenal que gobernaría el mundo completo, teniendo su sede en Jerusalén. Este argumento es bien peligroso, pues de haber los judíos aceptado la propuesta del reino del Mesías, no hubiera existido la necesidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora ellos dicen que debido a este rechazo por parte de los judíos de este reino propuesto, el mismo fue pospuesto para un tiempo futuro. Esto dio origen entonces a la aparición de la iglesia. Ellos enseñan que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, sino más bien es un paréntesis que interrumpe por el momento el plan de Dios para con Israel. Es decir, el reloj profético de Dios está detenido y comenzará a funcionar nuevamente cuando Dios comience nuevamente a tratar con la nación de Israel. Este paréntesis tendrá su fin con la segunda venida de Cristo. Los dispensacionalistas enseñan que Cristo vendrá en 2 etapas. Cristo vendrá en 2 etapas. Viene a buscar a su iglesia, el rapto o arrebatamiento inminente o rapto secreto. Esta es la primera resurrección. Cuando regrese Cristo y se detengan las nubes, pues no pondrá sus pies en la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán en un cuerpo glorificado y los que están vivos serán transformados en cuerpos glorificados y ascenderán en las nubes junto con Cristo hacia el cielo. Este acontecimiento dará origen a la llamada tribulación de 7 años. En este tiempo de tribulación se activa el reloj profético y se da comienzo al plan de Dios para con los israelitas. Es decir, Dios tiene 2 planes. Un plan para los gentiles y un plan para los israelitas. Durante este tiempo muchos judíos se convertirán al Señor, así dicen ellos,
así como muchos gentiles, y serán fieramente perseguidos por el anticristo. Al final de estos 7 años, el Señor regresa con la iglesia que se fue en el rapto secreto a rescatar a su otro pueblo, Israel, y la fuerza del mar entonces serán vencidas. Satanás será atado por 1000 años. Los santos del Antiguo Testamento y los convertidos que murieron durante la gran tribulación son resucitados. Ya es la segunda resurrección. El rapto es la primera. La segunda venida de Cristo es el segundo rapto, la segunda resurrección. Cuando la Biblia nada más me habla de una sola resurrección. Ahora bien, ellos enseñan que todos estos resucitados, con la iglesia que vino con el Señor, entrarán en el milenio. Es decir, a ese reino que fue pospuesto en la primera venida de Cristo. De ahí es que se desprende el nombre de premilenialistas. Ellos enseñan además que Dios juzga a todos los gentiles, es decir, a todas las naciones no judías que pasaron por la gran tribulación. Este juicio será realizado para determinar quiénes serán dignos de entrar en el reino milenial. La base para este juicio está determinada por la manera en que las naciones trataron a los judíos o a cualquier otro creyente durante la tribulación. Y para probar esta semejante conclusión, totalmente fuera de contexto, usan Mateo 25, 31 al 46. Los que logren pasar por esta prueba entrarán al milenio, los demás serán arrojados al lago del fuego. Voy a detenerme en este momento para analizar qué es lo que cree un premilenialista dispensacional con respecto al milenio. Ellos creen lo siguiente: Israel comenzará a ser la cabeza de todas las naciones. Los gentiles como los judíos que entren en el milenio estarán con cuerpos naturales y su vida será de manera similar a las nuestras en nuestros días. Se casarán, tendrán hijos, morirán, etc. Durante este periodo de 1000 años, en la tierra habrán personas con cuerpo glorificado. Es decir, la iglesia que vino, que resucitó en la primera resurrección en el rapto, los santos del Antiguo Testamento que resucitaron en la segunda resurrección cuando Cristo regresó, y los que murieron durante la gran tribulación, que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, que también resucitan junto con los santos del Antiguo Testamento en la segunda resurrección. Todos estos, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los convertidos durante la gran tribulación, que resucitan con un cuerpo glorificado, junto con las personas naturales, entrarán en el reino milenial. Enseñan que se edificará un templo en Jerusalén, en el cual se comenzarán nuevamente a realizar sacrificios, no como ofrendas propiciatorias, sino como un recordatorio de la muerte de Cristo. Mi pregunta es: ¿acaso el Señor no instituyó la comunión, la Santa Cena, como el evento para recordar su muerte y su resurrección? También enseñan que los cristianos que fueron raptados
estarán viviendo en la nueva Jerusalén, que estará suspendida en el espacio alumbrando la tierra. Los cristianos con cuerpos glorificados podrán viajar a la tierra para tener parte en ciertos juicios. Al final de los 1000 años, Satanás será suelto y habrá una rebelión mundial. ¿Quiénes son estos rebeldes? Los hijos de los que se dieron en casamiento durante estos 1000 años. Esta rebelión será aplastada inmediatamente. Satanás será arrojado al infierno y los rebeldes serán destruidos. Es ahora que resucitan los creyentes que murieron durante el milenio, la tercera resurrección. Ya he hablado de 3 resurrecciones. Y también resucitan los impíos de todos los tiempos. Después de eso, al final del milenio, cuando esta resurrección tenga lugar a cabo, viene entonces el juicio final. Todos los impíos son arrojados al lago del fuego, la tierra es deshecha y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Finalmente, descenderá la nueva Jerusalén, que está suspendida en el espacio, y ahora la iglesia estará separada de Israel, de los santos de la gran tribulación y los convertidos en el milenio. Estarán separados por toda la eternidad. Solamente la iglesia, la novia del Cordero, según los dispensacionalistas, vivirá en la nueva Jerusalén. Esquemas y eventos durante la tribulación que enseñan los dispensacionalistas, enseñan del rapto secreto, un periodo de 7 años. A los 3 años y medio se levanta el anticristo, perseguirá, según ellos, a los creyentes en ese tiempo. Al final de la gran tribulación viene el regreso del Señor Jesucristo con poder y gloria. Ocurrirá la otra resurrección y ya hablamos un poco de eso. No voy a detenerme en este aspecto. ¿Cuál es el origen del dispensacionalismo? Edward Irving nació en 1792 y murió en 1834. Irving fue un presbiterio escocés y precursor de los movimientos pentecostales y carismáticos. Tradujo la obra de Lacunza del español al inglés en un libro titulado La devenida del Mesías en gloria y majestad, como un discurso preliminar, publicado en Londres en 1827, que incluía un propio prefacio largo. Este libro tenía un prefacio escrito por Irving. Irving se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de su tiempo y una figura destacada en la Iglesia Católica Apostólica de la Iglesia. Irving descubrió el libro de Lacunza y estaba profundamente conmovido por él. En este momento, Irving escuchó lo que él cree que es una voz del cielo que le ordenaba a predicar el rapto secreto de los santos. Irving comenzó a celebrar conferencias bíblicas en toda Escocia, haciendo hincapié en la venida del Mesías para arrebatar a su iglesia. Sobre este mismo tiempo se inició la emergencia de un nuevo movimiento que llegó a ser conocido como los hermanos Plymouth. Otro personaje, John Nelson Darby, 1800 a 1882. Irving y Darby eran contemporáneos, aunque asociados a diferentes movimientos espirituales. Darby fue clérigo de una iglesia de Irlanda
después con los hermanos de Primus, y también promovió el futurismo promoviendo un rapto secreto. Darby asistió a la serie de reuniones sobre las profecías bíblicas que comenzó en 1830 en Powerscourt, Irlanda, y en estas conferencias Darby aparentemente aprendió acerca del rapto secreto, como lo revela la visión de Margaret MacDonald y promovida por Edward Irving. Y pronto este señor Edward Irving visitó a Margaret MacDonald en su casa en Port Glasgow, Escocia. Esta joven fue la que, según ellos cuentan, tuvo una visión donde el Señor le dijo que él venía a raptar secretamente a su iglesia. Darby visitó posteriormente varias veces los Estados Unidos en 1859 y 1874, donde se aceptó su teología futurista fácilmente. Sus escritos sobre temas bíblicos alcanzó un número de más de 30 volúmenes de 600 páginas. Darby desarrolló y organizó el futurismo en un sistema de enseñanza profética llamada dispensacionalismo. Biógrafos de Darby se refieren a él como el padre del dispensacionalismo. Otro hombre, Cyrus Scofield Ingerson, una de las figuras más importantes de todo este drama, abogado de Kansas, que fue fuertemente influenciado por los escritos de Darby. En 1909, Scofield publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencia Scofield. En 1900, esta Biblia se hizo tan popular en las escuelas bíblicas protestantes de América que era necesario imprimir literalmente millones de copias. Sin embargo, en las notas al pie, muy respetados de la misma Biblia, Scofield inyectó grandes dosis del líquido del futurismo que también se encuentra en los escritos de Darby, Todd, Maitland, Bellarmino y Rivera. A través de la Biblia de Scofield, el niño dispensacionalista llegó a la adulta joven con una teología jesuita. La doctrina de un anticristo por venir se estaba convirtiendo firmemente establecida dentro del siglo XX en el protestantismo norteamericano. The Moody Bible Institute y el Seminario Teológico de Dallas han apoyado firmemente las enseñanzas de John Nelson Darby, y esto ha continuado impulsando el crecimiento del futurismo y del dispensacionalismo. Luego, en la década de 1970, el pastor Hart Disley, un graduado del Seminario de Teología de Dallas, publicó su libro Éxito de taquilla, The Late Great Planet Earth. Este de 177 páginas, fácil de leer, se llevó e instruyó el futurismo a las masas de la cristiandad americana y se extendió aún más allá del continente americano. El New York Times lo calificó el número 1 de los más vendidos de las décadas. Voy un momentico a pararme en el amilenialismo, porque quiero hacer énfasis que nuestra iglesia se identifica con el amilenialismo. El amilenialismo es una postura escatológica que de manera general enseña que el milenio del cual habla Apocalipsis 20 del 1 al 10 se refiere al tiempo presente de la iglesia, donde Cristo está reinando en su trono celestial y en su segunda venida se manifestará en todo su esplendor para toda la eternidad. El orden y la naturaleza de los eventos, según el milenialista, es el que sigue. Número 1, gobierno actual del Mesías en un reino espiritual. 2, la segunda venida de Cristo. 3, conjuntamente con su venida,
habrá una resurrección general y todos los cristos recibiremos al Señor en el aire. Los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Finalmente, el mundo actual será transformado por fuego y los justos pasaremos a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. En otros temas relativos a la naturaleza de la tribulación, el anticristo y una salvación de judíos en el contexto del nuevo pacto, hay diversidad de opiniones dentro de la misma escuela milenial. Posteriormente, vamos a dar algunos argumentos a favor del amilenialismo a medida que avanza el estudio de nuestra conferencia. Argumentos a favor del milenialismo tenemos muchos que posteriormente, hermanos, lo vamos a presentar en nuestras conferencias. Solamente en esta conferencia quería dar una parte introductoria de los temas escatológicos y de algunos de los esquemas escatológicos que existen en nuestros días. Resumiendo, el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional con respecto a la relación Iglesia-Israel y a la segunda venida, la Iglesia es el verdadero y el nuevo Israel, y la Iglesia e Israel son dos pueblos diferentes según los dispensacionalistas y los premilenialistas históricos. El premilenialista histórico cree que la Iglesia es un solo pueblo, la Iglesia de Israel es un solo pueblo. El dispensacionalismo cree diferente. Ellos creen que la Iglesia e Israel son dos pueblos diferentes. Con respecto a la segunda venida, el premilenialista histórico cree en un solo regreso post-tribulacional, una sola segunda venida. Sin embargo, los premilenialistas dispensacionales creen que habrán dos etapas, con el rapto secreto en una venida pretribulacional y otra venida al final de la gran tribulación. Mira este cuadro de comparación de los diferentes esquemas. Los premilenialistas son dispensacionalismo y premilenialismo histórico, los dos son premilenialistas. Postmilenial, o sea que Cristo viene después del milenio. Postmilenial, amilenialismo y postmilenialismo. Pretribulacional, solamente los dispensacionalistas. Post-tribulacional, o sea que la iglesia pasa por la gran tribulación, pasa por tribulaciones. El premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo creen que Cristo vendrá después de la tribulación. La iglesia será atribulada hasta que Cristo venga. La iglesia es un nuevo Israel de Dios. Los premilenialistas históricos creen que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Los amilenialistas también lo creen y los postmilenialistas también lo creen. Solo los dispensacionalistas creen que la iglesia e Israel son dos pueblos distintos. Y con respecto al milenio, los que creen en el milenio físico, exacto, literal, dispensacionalismo, premilenialismo histórico y postmilenialista. Resumen, no existe una única interpretación escatológica, hermano. La base principal del esquema pretribulacional dispensacionalista clásico es la enseñanza de que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes de Dios. Es decir, Dios tiene un pueblo espiritual, la iglesia, y un pueblo físico, Israel. En el próximo estudio vamos a ver que esto no es real. Solo un pueblo. Todos los judíos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, y todos los gentiles que hemos recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, judíos nacidos de nuevo, gentiles nacidos de nuevo, formamos un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo que espera su segunda venida. Dios me les bendiga.